noches, respetable licenciado y estimados compañeros. El día de hoy les saluda los integrantes del grupo número 4 y les hablaremos de la línea 510, encargos iniciales de auditoría de los saldos de apertura. Los integrantes son Nilda Lisset Aguilar García, Apolonio Joel López Aguilón, María de los Ángeles Rivera Guzmán, Kessler Adelso Ibarra y su servidor Félix Armando Chinchilla Canales. Ok, el alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura de un encargo inicial de auditoría. Además de los importes que figuran en los estados financieros, los saldos de apertura que incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo deben ser reveladas, tales como las contingencias y los compromisos que estas traen de años anteriores. Tenemos como que su fecha de entrada en vigor es aplicable a las auditorías de estados financieros que corresponden a partir del 15 de diciembre del 2009. El objetivo de dicha NIA consiste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si dichos saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material a los estados financieros del periodo actual y si se ha aplicado de manera uniforme a los estados financieros del periodo actual las políticas contables adecuadas que reflejan los saldos de apertura. Así también, para poder comprender más esta NIA, debemos tener presente y el conocimiento de las definiciones bases. Tenemos que ¿qué es el encargo de auditoría? Dice que un encargo de auditoría es el que tiene como objetivo que los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados. Y dice que los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor. Otra definición son los saldos de apertura. Estos corresponden con los saldos del cierre del periodo anterior y reflejan los efectos, tanto de las transacciones y hechos de periodos anteriores como de las políticas contables aplicadas en el periodo anterior. Y por último tenemos que el auditor predecesor es el auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el auditor actual. Estas definiciones nos abrirán un poco más el campo del conocimiento para poder conocer dicha NIA. Y ahora los dejo con mi siguiente compañero. Procedimientos de auditoría. Los saldos de apertura, el auditor leerá los estados financieros más recientes. En su caso y el correspondiente informe de auditoría, el auditor predecesor, si lo hubiera, en busca de información relevante en relación con los saldos de apertura, incluida la información revelada. En la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada mediante la determinación de si los saldos de apertura de cierre del periodo anterior han sido correctamente traspasados al periodo actual. La determinación de si los saldos de apertura reflejan la aplicación de políticas contables y adecuadas y la realización de uno o más de los siguientes procedimientos. En la revisión de los papeles de trabajo, la evaluación relativa a si los procedimientos de auditoría en el periodo actual o la aplicación de procedimientos de auditorías específicos para obtener evidencia en relación con los saldos de apertura. Cuando el auditor obtiene evidencia de auditoría, aplicará los procedimientos de auditoría adicionales que resulten adecuados en las circunstancias para determinar el efecto en los estados financieros del periodo actual. En cuanto a la congruencia de las políticas contables, el auditor va a tener que obtener evidencia suficiente y adecuada sobre si la aplicación de las políticas contables de la entidad se han aplicado de forma congruente a los estados financieros del periodo actual reflejado en lo que son los saldos de apertura. También cualquier otro cambio que se haya producido
en estas políticas contables en cuanto a la aplicación, el registro y la revelación de las mismas haya sido la adecuada según el marco de información financiera aplicable. En el caso de la información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor, pues cuando hubo un auditor predecesor y éste expresó una opinión modificada, el auditor de la auditoría actual va a evaluar el efecto que sobre la cuestión que originó este tipo de opinión, y por lo tanto lo va a contemplar si va a estar tomada en consideración en cuanto a la valoración de los riesgos de incorrección material sobre los estados financieros del periodo actual. En cuanto a las conclusiones e informe de auditoría, en cuanto a los saldos de apertura, pues el auditor, al no poder obtener evidencia suficiente y adecuada con relación a los saldos de apertura, lo que va a conllevarlo a tener que expresar una opinión con salvedades, o ya sea que denegará la opinión con relación a lo que es la NIA 705, que nos proporciona los lineamientos en el cual nos indica según las circunstancias el tipo de opinión que debe de emitir el auditor, y también la estructura de lo que es o el contenido del informe de auditoría según las circunstancias en caso de una opinión modificada. Si el informe del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior contenía una opinión modificada que continúa siendo relevante y material con respecto a los estados financieros del periodo actual, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual, de conformidad con la NIA 705 y la NIA 710. El auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable según corresponda, de conformidad con la NIA 705, si concluye que las políticas contables del periodo actual no se aplican congruentemente en relación con los saldos de apertura, o si un cambio en las políticas contables no se registra, presenta o revela adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. En algunas situaciones, una opinión modificada expresada por el auditor predecesor puede no ser relevante ni material con respecto a la opinión sobre los estados financieros del periodo actual. Esto puede ser el caso, por ejemplo, cuando existió una limitación al alcance en el periodo anterior, pero la cuestión que originó dicha limitación al alcance ha sido resuelta en el periodo actual. Si el auditor concluye que los saldos de apertura contienen una incorrección que afecta de forma material a los estados financieros del periodo actual, y si el efecto de la incorrección no se registra, se presenta o se revela adecuadamente, el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, según corresponda de conformidad con la NIA 705. Dentro de los puntos de aprendizaje tenemos que cuando el auditor conduce un trabajo de auditoría inicial, su objetivo va a ser obtener evidencia apropiada sobre si los saldos iniciales contienen errores significativos que puedan afectar los estados financieros y también si las políticas se han aplicado correctamente. Tenemos que los saldos iniciales van a ser aquellos saldos de cuentas que estaban al principio del periodo, y también estos se basan en los balances del cierre del ejercicio anterior. Estos van a reflejar transacciones, hechos de periodos anteriores y políticas aplicadas. Requisitos. Cuando el auditor inicie un trabajo de auditoría, deberá leer los estados financieros anteriores cuando existan. También, si la evidencia determina que los saldos iniciales contienen errores significativos, va a implementar procedimientos de auditoría adicionales. La opinión con salvedades o negativa va a emitirse cuando sea apropiado. Y sobre esto se va a basar que, por ejemplo, cuando el error no se presenta o no se contabiliza correctamente, pues ya es evidencia que el auditor va a tomar en cuenta, ¿verdad? También cuando las políticas no se han aplicado correctamente, y en dado caso, si el dictamen del auditor predecesor es relevante, entonces este lo deberá incluir en las conclusiones y el dictamen actual. You gotta learn to lose.